una editorial de frontera, podríem dir, està situada, els despatxos estan situats a la ciutat d'Irún, molt a prop de la frontera amb el País Basc francès, i va néixer ara fa tot just 30 anys. Per tant, aquest 2023 estem de celebracions, complim les 3 primeres dècades de vida i jo crec que les complim amb molt bona salut. I una mostra d'això és la presentació que estem fent avui aquí amb tots vosaltres. És veritat que des d'aquell llunyà 1993 han canviat moltes coses, però jo diria que l'esperit inicial de la nostra editorial s'ha mantingut intacte fins a dia d'avui. I aquest esperit no és un altre que el de publicar llibres, el de publicar bons llibres, bona literatura, i fer-ho en llengua basca, però també en llengua castellana. I també, i és per això que estem aquí avui, llibres escrits originalment en llengua basca i traduïts i publicats per Albert Dània en castellà, per donar al cap i a la fi a conèixer la literatura basca més interessant fora de les nostres fronteres. Si féssim una versió del conegut tango, podríem dir que 30 anys no és nada. I jo estic convençut que la presentació d'avui és bona prova d'això que estem dient, del vigor i de l'actualitat de la joventut, al cap i a la fi de l'editorial Albert Dània. De fet, estic rodejat d'autores, i permeteu-me fer ús del genèric femení avui, presents 4 i no presents, 2 més, que voregen la trentena. Algunes començant-la, com per exemple Amaya Telleria, que avui no és aquí entre nosaltres, però nascuda precisament l'any 1993 com l'editorial, i d'altres acabant-la, la trentena, vull dir, si no l'han acabat ja, no sé quan fas els anys, Leire, pero bueno, no pasa nada, los 40 de hoy en día son los 30 de antes, o incluso los 20, que vaya cruz, ¿no? Volver a los 20 ahora es como vaya palo. Però bueno, en tot cas, estem parlant d'autores joves, autores incipients, que tot just estan començant la seva carrera literària amb una obra emergent, però sòlida també, sòlida alhora, que han donat uns fruits literaris més que remarcables i més que en donaran, de ben segur. I no són ni una ni dues autores, com veieu, sinó que en total són 4 més 2, que no hi són 6. 6 autores i 6 llibres, de cop. I és que avui donem a conèixer també una nova col·lecció que hem engegat amb l'editorial Albert Dània, acabada d'engegar justament, de nom Nuevas Voces de la Narrativa Basca. Una col·lecció que ens fa molta il·lusió com a editorial i que de ben segur també donarà moltes més alegries en els propers mesos i en els propers anys. Però tornem al dia d'avui, 2 de novembre de 2023, i aquestes són les autores i els llibres que han posat en marxa aquesta nova col·lecció, per ordre d'aparició. Tenim a Goizane Aizpurua per una banda amb el seu llibre El reflejo de la tibieza, a Goiatz Lavandívar, el seu llibre Comadres, Leire Arrue, amb El regreso de Saturno, i Beñat Sarasola amb el seu llibre Nada que declarar. I en absència, podríem dir, Amaya Telleria, que ja l'hem citat, la benjamina del grup, En manos del viento, i Irati Goicoechea amb El pueblo no perdonarà. I són autores nascudes entre 1983, com dèiem, i 1993, que no representen una generació literària com a tal, però sí són representatives de la seva època. Són 5 dones i un home, com podeu comprovar. Presentem 4 novel·les i 2 llibres de relats, de narracions. 5 llibres són escrits originalment en llengua basca i el 6è està escrit directament en castellà. I el nom de la col·lecció creiem que és molt encertat, Nuevas Voces de la Narrativa Basca. Nuevas perquè són escriptores que estan a l'inici de la seva carrera literària i a més aporten propostes novedoses al panorama literari basc. Voces perquè són autores que, encara que poden compartir algunes similituds, són originals. Cada una d'elles aporta alguna cosa diferent, una proposta pròpia i interessant. Narrativa perquè agrupa els gèneres, podríem dir, estrella del nostre temps, la novel·la per descomptat, i la narració també.
I encara que les autores hagin treballat altres gèneres també, com poden ser la poesia, el teatre, l'assaig, fins i tot, doncs han donat bona mostra de la seva capacitat com a narradores, precisament. I basca perquè és el que ens ha tocat, és la geografia amb la que ens ha tocat néixer, créixer, viure o el que sigui. No? En tot cas, són escriptores que coneixen molt bé de primera mà la realitat d'allò que anomenem País Basc i en major o menor grau també l'han reflectit en les seves obres. No? I ara, dit això, dono amb molt de gust pas a les autores, que són les veritables protagonistes d'avui, donant-los les gràcies per haver iniciat amb els seus llibres aquesta col·lecció que presentem avui entre vosaltres i, en definitiva, per la bona literatura que ens han proporcionat i que de ben segur també ens continuaran proporcionant. Dono la paraula en primer lloc doncs, a la Goizane, que ella ens explicarà una mica doncs, el seu llibre. La Goizane és nascuda el 1984 a Deva, Guipúscoa, és llicenciada en Belles Arts, és membre de la companyia de teatre Goàs, per la qual ha escrit nombrosos guions, des de fa molts anys ja. S'ha mogut, per tant, entre l'art, el teatre, la poesia i, més recentment, la narrativa. El 2017 guanya el Premi Passalleiria de Poesia i a resultes d'aquest guardó doncs, publica l'any següent el seu poemari Aphasia Airlines. I el 2021 publica la versió original del llibre que presentem ara, Isàrac, publicat també de la mà d'Albert Dània. I ella ens parlarà del seu llibre. Moltes gràcies. Buena tarda. Comenzaré por leer un trocito en euskera del libro y después el mismo trocito pero en castellano. Será muy breve y después os haré una pequeña introducción sobre el libro o sobre sus ires y venires. Lo justo para que podáis leerlo y no se os destripe. El capítulo se llama De Modé en los dos, así que no hay ningún problema. Lehorgailuaren soinua isildu eta orainera etorri naiz. Lehorgailua erabili behar duzuan, Ikusi ezin dudan ahotsa galdetu dit komunetik. Ez, gorde lasai, motzean erantzun dizut. Gaua bero datorrela suma daiteke, eta ilea bustita eramatea gustatzen zait halakoetan. Soinekoak biztan uzten didan bizkarreko zati hori eta lepoaldea fresko mantentzea atsegin dut. Beste zapatillaren lokarria lotzen hasi naiz, logelara sartu zarela sumatu dudanean. Zure maletara makurtu zara eta soinean jantzi duzun blusa zuria atera duzu bertatik. Ohearen, zure eta maletaren arteko gune estu horretatik altzatzera parez pare aurkitu zaitut. Barruko arropa zuria De Modé dago, esan dizut bularrekoa ikusi dizudanean. Beste behin ere nire dekretuzko hitzak deusestatu dituzu isiltasunaz, blusaren botoiak banaka presari gabe lotzen dituzula. Beste zer eraman zenezakeen blusa mehearen azpian, bularretako zuri, puntilladun eta ondo aukeratua baino. Goizaldean erantziko dizkizunaren atzamar trebeak ere, ondo aukeratuko dituzu betiko lez. Prestatu gara hiria gauez ezagutzeko. Lurrindu gara arrastoa kaleetan usteko. Jantzi gara nor garen jakiteko. Baina ez dut asmatzen nola izan emakume, zu ondoan zaitu dala. Y ahora lo mismo, pero sonaría así en castellano. El ruido del secador cesa y vuelvo al presente. ¿Vas a usar el secador, Anne? Me pregunto a una voz invisible. No, tranquila, guárdalo, te respondo brevemente. La noche se prevé calurosa y cuando es así, me gusta llevar el pelo mojado. Me gusta mantener fresca la parte de la espalda que el vestido me deja a la vista y la zona del cuello. Empiezo a atarme la otra zapatilla cuando percibo que entras en la habitación. Te inclinas sobre tu maleta, sacas la blusa blanca que vas a ponerte. Cuando te levantas, en ese espacio estrecho entre la cama, tú y la maleta, te encuentro frente a frente. La ropa interior blanca está de moda, te digo al ver tu sujetador. Una vez más, tu silencio aniquila mi decreto
mientras, sin prisa, te atas uno a uno los botones de la blusa. ¿Qué otra cosa podrías ponerte debajo de aquella blusa tenue, sino ese sostén blanco con puntilla y bien escogido? También elegirás bien, como siempre, los diestros dedos de quien te lo quitará de madrugada. Nos hemos dispuesto a conocer la ciudad de noche. Nos hemos perfumado para dejar nuestro rastro por las calles. Nos hemos vestido para saber quiénes somos, pero no puedo adivinar cómo ser mujer teniéndote a mi lado. He elegido este capítulo porque, bueno, quizás transmite un poco la atmósfera que se crea después de ese primer capítulo, que es cuando la pareja formada por Anne y Xavi viajan al Algarve y se van con su mejor amiga Helene. Y en esas vacaciones, pues bueno, como todos sabemos, en las vacaciones lo que pasa en vacaciones se queda en vacaciones, pero en este caso Anne se lo lleva para casa después de una noche de haber pasado ese umbral con su amiga y haber intimado más de lo que habían intimado hasta ese momento. Y aquello es lo que da el pistoletazo de salida y esta es la atmósfera que se crea entre ellas dos. La mirada de Anne cambia hacia Helene, pero a su vez cambia la mirada de Anne hacia ella misma. Y es así como se crea un poco el libro, con unos capítulos en primera persona, hablándole a Helene, que a su vez Anne habla con ella misma cada vez que se encuentra en algún reflejo de algún espejo, en algún momento en el que vuelve a ella. Y otros capítulos en tercera persona que van construyendo el día a día de ese pequeño triángulo. Y en el transcurso de un año, con todos los cambios que supone un año, en sentido, está dividido en cuatro capítulos más grandes, que serían los principales que tenemos durante el año también, ¿no? Que son las estaciones, que nos marcan un poco el ir y venir del tiempo. Ellos marcan las 4 estaciones y empieza en verano, ese final de verano, y cómo va cambiando la mirada de la protagonista, así como cambia el tiempo, así como cambia el entorno, nuestra manera de percibir y nuestra manera de sentir no es la misma en verano que en invierno, y ello también se transmite un poco mediante cada capítulo. Y el último capítulo es el tiempo que pasamos esperando, que al principio del libro es lo que hace como introducción un trocito de canción en el que se dice que el año se divide en 5 estaciones, que serían el verano, el otoño, el invierno, la primavera y el tiempo que pasamos esperando algo mejor. Entonces es ese tiempo que todos dejamos a un lado que pase, mientras evitamos a veces tomar ciertas decisiones o enfrentarnos a cualquier pregunta que podemos encontrar cuando miramos al resto de personas o a nosotros mismos cuando nos vemos en un espejo. Feliz de que se haya traducido al castellano, como les he dicho a ellos también. Yo tengo media parte de la familia castellana de Valencia, entonces para mí es una maravilla y súper agradecida de que la otra mitad de la familia también pueda leer algo que ha escrito la sobrina o la nieta, ¿no? Por desgracia ya, pero bueno. Así que encantada de poder presentároslo en castellano y que lo disfrutéis y os sumerjáis en el mundo de Anne y de Helene y de Xavi también, como no, que es para ellos es un trío. Eskerrik asko eta gozatu. Ara, eskerrik asko, Goizane. Ara em sap greu perquè, clar, hauria de parlar la Maia Telleria, que és a la que li toca cronològicament continuar, però com que no hi és, faig una breu presentació de qui és ella i de com és, de què va el seu llibre, si més no perquè ho sapiguem. I Amaia Telleria és això, nascuda a Idiazabal, a Guipúscoa, el 1993, ja ho hem dit, és professora de primària i va cursar un postgrau d'escriptura creativa. Per tant, té els membres de l'ofici ben apresos. Ha obtingut diversos premis de narrativa breu i ha publicat obres pel públic infantil i juvenil. I la versió en euskera d'aquesta novel·la, que es titula Aizelekuak, va ser publicat en 2020 per Albert Dania també, i va guanyar el Premi Euskadi de Plata del Gremi de Llibreries de Guipúscoa. I la traducció, així com la Goizane l'ha fet ella del seu llibre, de Gerardo Marculeta, si ho tinc apuntat aquí, és veritat, tens tota la raó.
La de la Mallateria, per tant, l'ha fet... El Gerardo també, clar. Si ho tinc apuntat aquí, sí, clar. Traducció Gerardo Marcoleta. Bé, continuem. Aleshores, Amaya Telleria. Breument la sinopsi del llibre diu així: Miquela deixarà enrere sobtadament la seva infantesa en el moment en el qual la seva mare vídua la porta a casa dels Repàrez, que és una família acomodada d'Alsàsua, de Navarra, i al servei de la qual entrarà a treballar als 13 anys. Això ho han fet abans les seves germanes grans i ara li toca amb ella alleugerir la taula de casa seva i, de pas, exercitar-se en un ofici que potser li és d'utilitat més endavant. Encara vives les cendres de la Guerra Civil, a casa dels Repàrez, Miquela coneixerà la vida de la gent rica, però també l'altra cara de la moneda, perquè no són bons temps pels perdedors de la guerra. Haurà de dominar la nostàlgia cap a la seva família, lligar els records i al mateix temps obrir el seu cor adolescent a la nova vida que comença a mostrar-se. Així, d'aquesta manera, aprendrà que és inútil fer esforços per mantenir-se a recer de tots els béns. En qualsevol moment, per qualsevol escletxa, es colarà una ràfega imprevista que la transportarà a allò desconegut. Només qui està alerta podrà escapolir-se del vendaval. Una educació sentimental tan dura com necessària. I ara dono pas a Goiats, que ella sí que s'ha traduït el seu llibre. Això, a més de tenir-ho apuntat, m'ho sé de memòria. És nascuda a Oiartzun, Guipúscoa també. Ja veieu que és una col·lecció molt guipuscocèntrica, per dir-ho així. Haurem d'obrir horitzons en el futur. Nascuda l'any 1985, llicenciada en periodisme i ha publicat diversos llibres de narrativa breu en euskara. Per exemple, l'any 2013, Geltokiak edo helduta entzuteko abestiak, el 2016, Fotogramak, o el 2022, A més, que és la versió en euskera del llibre que presentem ara en castellà. Fa unes poques setmanes, de fet, ha publicat també la seva primera novel·la, Bekatua, que esperem que es pugui llegir en breu en castellà també. I com us deia, la traducció d'aquest llibre, Comadres, ha anat a càrrec seu. I li passo el micròfon. Buena tarde. Como ha dicho Aritz, mi libro consta de 21 narraciones y el hilo conductor o lo único que se repite en todas ellas es que la protagonista siempre será por lo menos una madre. Puede que haya más de una, pero bueno, el protagonismo lo tienen las madres. Yo siempre digo que es un libro sobre madres y no sobre maternidades. Porque me he puesto el foco en esas mujeres que muchas veces parece que una mujer cuando se convierte en madre deja de ser todo lo que era, deja de lado la persona que es y muchas veces imaginamos la madre como un ente superior de bondad absoluta y de perfección, y yo he puesto el foco en las madres imperfectas o en esas imperfecciones que toda mujer o toda persona tiene. Por algo somos humanos, no existe la perfección, y en el caso de estas narraciones tampoco esos personajes son perfectas. Muchas veces la imperfección, vayamos a decirlo, o lo que no se espera de una madre, puede ser una pequeñez, no tiene por qué ser nada grave. Con eso creo que el lector o la lectora facilita la empatía con los personajes, y diría que muchas de las historias pasan en el aquí y el ahora, o sea, en el presente. En mi caso, el aquí sería el País Vasco, Euskal Herria, pero bueno, creo que son historias muy universales y que podríamos cambiarles los nombres y el sitio, y podría ser perfectamente Barcelona, Cataluña, y se entendería perfectamente la historia, o sea, tienen ese toque universal, ¿no? Como ha dicho Aritz, yo me he autotraducido, y cuando me lo propusieron desde Alberdania, la verdad es que al principio sentí mucho vértigo, porque para mí el castellano no es mi lengua creativa, y bueno, no sabía si sería capaz de traducirme a mí misma del euskera al castellano. Una cosa es que haga traducciones, que los hago todos los días en mi trabajo, pero una cosa es traducir una nota de prensa y otra cosa
eso fue un poco lo que me animó o lo que desequilibró la balanza para intentarlo. Me acuerdo que cuando Jorge, el editor de Alberdania, me lo propuso, le dije que lo intentaría, pero vería cómo me sentía y ya lo decidiríamos. Y él me dijo claramente, te sentirás mal. Bueno, y es verdad que las primeras traducciones fueron muy extrañas para mí. O sea, la sensación de autotraducirte o no sentir tuya ese texto, ¿no? Pero es verdad que con el tiempo sí que creo que fui encontrando una voz propia al hacer las traducciones y la verdad es que he quedado bastante a gusto con el libro y bueno, voy a poner de ejemplo a mi madre, esas madres que esperas que te digan qué bien escribes y que sean tus mayores fans, y me dijo que el libro es mucho más gracioso en español que en euskera. En vez de reconocer que a ella le cuesta más leer en euskera que en castellano, pero bueno, me dijo que es mucho más gracioso y bueno, pues voy a tomarlo como un piropo, pues parece que ser que sí que fluye o que funciona. Y por último, sí que querría comentar el título, Comadres. En euskera se titula Amez y literalmente sería algo así como de madres. Y eso también me dijo pues, Jorge, el editor de Alberdania, desde el principio, que no sería de madres ni algo parecido, que eso lo tuviese en cuenta y lo tuviese claro. Y entonces pues empecé a buscar pues cuál podría ser el título en español para estas narraciones y bueno, al final me decidí por Comadres, que según la RAE tiene 5 acepciones y sé que puede tener una connotación negativa y según la RAE la primera acepción que da es que una comadre es una alcahueta, pero la quinta, y lo voy a leer, la quinta, la última, es vecina y amiga con quien tiene otra mujer más trato y confianza que con las demás. Y me pareció bonito porque bueno, tiene algo de sororidad o de empatía también tras esa definición. Y bueno, cuando yo me puse a escribir estas narraciones sí que quería transmitir eso. Quería no juzgar lo que es ser buena madre o lo que es ser mala madre. Quería bueno, y poner en la tesitura al lector o a la lectora en la tesitura de ponerse en la piel de esa mujer o de esa madre protagonista y hacernos pensar un poco qué haríamos nosotros si estuviésemos en su lugar. Porque muchas veces es muy fácil juzgar desde fuera y decir lo que está bien, lo que está mal, lo que harías tú o lo que no harías tú, pero nunca se sabe hasta que llegas a un momento dado, ¿no? Y al fin y al cabo todas las decisiones que tomamos y todas las cosas que hacemos normalmente pues no suelen ser casualidad y bueno, lo que nos pasa o nuestras experiencias pues toman gran peso. Y creo que dicho esto, pues nada, voy a invitaros a leerlos y a disfrutarlos. Eskerrik asko, Goiatz, zuri ere. Passo a presentar-vos a la Leire Arrue, nascuda a Donosti, Sant Sebastián, l'any 1983, llicenciada en Bioquímica per la Universitat Autònoma de Madrid, ciutat en la que va començar la seva trajectòria professional en la indústria farmacèutica i cosmètica. En 2018 va abandonar la seva feina de responsable de màrqueting en una empresa multinacional per tornar a la seva ciutat natal, Donòstia, i dedicar-se a escriure. I aquest és el seu primer llibre, és un llibre de relats breus com el de la Goiatz, però és l'únic dels 6 escrit originalment en llengua castellana, en castellà. Leire és també l'única que rep flors a totes les presentacions dels llibres que fem. No sé com s'ho fa. La resta mai hem rebut cap ram de flors i ella, en canvi, a cada presentació, no sé com, hi ha algú que... Per tant, per això també, Leire, doncs, felicitats i passo la paraula.
Bueno, muchas gracias por la introducción, por las flores, por supuesto, por venir y también a la librería por acogernos. Para mí es bastante especial estar aquí porque realmente el germen, ¿no?, de este libro comenzó aquí, en esta ciudad, que es la última ciudad en la que viví antes de mudarme de vuelta a Donosti, en la cual, bueno, pues tenía una vida muy diferente a la que tengo ahora y bueno, pues hubo un momento un poco de crisis personal, profesional, no sé, metafísica, bioquímica probablemente también. Y bueno, y en esa crisis empecé a escribir al principio más como una herramienta terapéutica. Antes venía en el coche hablando, ¿no?, en ayunas, antes de ir a trabajar durante muchas semanas, meses. Y lo que empezó siendo, bueno, creo que más bien un diario, puede ser, pues empezó adquiriendo, o sea, acabó teniendo otra forma, mejor dicho. Empezaron a pasearse personajes, hubo pasajes ficcionados y ahí, bueno, pues yo creo que sí que dije, igual aquí hay algo más, ¿no? Entonces, bueno, pues esa crisis profesional personal acaba derivando en que deje Barcelona, que me vaya a Donosti, como decía, y me ponga a ver qué está pasando ahí, ¿no?, en esas entradas de diario. Así que no me imprimí, primero las pasé a ordenador porque estaban a mano. En un suelo empecé como una loca, ¿no?, a ver todo lo que tenía por temas y ahí ya empecé a construir lo que es el libro. Entonces, cuando ya tenía el libro muy avanzado y había muchos relatos ya escritos y muchos con su título, había dos de ellos que tenían, ¿no?, la palabra de Saturno en el título, y uno de ellos, de hecho, se llama El regreso de Saturno. Y una vez que eso ya estaba ahí, por otro lado me apareció un artículo que no tenía nada que ver con lo que yo estaba escribiendo, en el que, bueno, se hablaba de que el regreso de Saturno es una transición astrológica que se da cuando el planeta está en el mismo sitio, en la misma posición en la que estaba cuando uno nació. El planeta tarda casi 30 años en dar la vuelta, con lo cual, como mucho, ¿no?, en la vida de un humano, pues hay 30 regresos de Saturno, ¿no? Y al parecer el planeta está relacionado con la organización, con la estructura, y cuando uno vive regresos de Saturno tiene momentos introspectivos en los que a veces toma decisiones drásticas como dejar tu piso, tu trabajo, tu ciudad y dedicarte a escribir a los 30 y tantos años. Así que dije, pues esto se va a llamar así. Entonces todo esto no está en el libro, pero lo que sí que está, yo creo que es el espíritu y el sentimiento que lleva, ¿no?, a escribirlo. De hecho, creo que está ya desde el primer relato, que es probablemente el más diferente en cuanto a forma, desde luego. Es el único, junto con el último, que está escrito en segunda persona, y además son todo órdenes, ¿no?, que se le dan a una mujer desde que nace hasta que muere. Y yo creo que hay un peso, ¿no?, según vas leyendo el relato, casi como un mandato, hasta que al final tienes la sensación de que no sabes muy bien, ¿no?, si esas órdenes no acaban siendo un peso. Y yo creo que hay una pregunta desde el principio, que es dónde ponemos, ¿no?, el deseo, e incluso si realmente conocemos nuestros propios deseos. Y creo que esa interrogación atraviesa el libro. Luego hay otros 14 relatos de temáticas muy diversas. Se trata el tema de la muerte, del duelo, de la maternidad, desde la no maternidad, ¿no? Hay una mujer que, de hecho luego leeré el principio de ese relato, ¿no?, que empieza no pudiendo ser ya madre por una operación. Está también la familia, el amor, el erotismo, la sensualidad. De hecho, yo creo que el deseo sexual y la sensualidad también recorre el libro, porque aparte que es un tema que me interesa en sí mismo, creo también que cómo nos relacionamos con nuestros deseos eróticos y sexuales habla mucho de cómo nos relacionamos con el deseo en general. Y de hecho es un tema todavía, pues, bastante increíble, bastante tabú, porque mira que
que tengo gente alrededor que lo ha leído, que con quien tengo relación, ¿no? O sea, íntima de amistad, y muy poca gente me habla de esa parte, y esa parte está. La gente prefiere hablar de muerte que de sexo todavía en el siglo XXI. Entonces, bueno, todos estos temas se tratan, yo creo que en situaciones bastante cotidianas, en las que siempre hay un elemento extraño, perturbador, que altera, ¿no?, esa cotidianidad, hasta llegar a, bueno, a diferentes desenlaces. Hay incluso toques fantásticos, de terror también. Y yo creo que con un estilo directo, desde luego sé que es un libro fácil de leer, que muchas veces zarandea y agarra, pero creo que también a veces suelta, deja respirar, creo que también hace reír. Y al final creo que todos los protagonistas acaban como acaba la última protagonista. En su caso, literalmente acaba delante de un espejo porque está en una peluquería, pero creo que el resto acaban en un espejo, bueno, más metafórico, interrogándose no solo sobre qué relaciones tienen con los demás y cómo actúan con los demás, sino sobre todo qué relación tienen consigo mismo. Y bueno, me gustaría pensar que acaba también siendo una invitación para que quien lo lea bueno, pues interrogue también. Esto ya me lo diréis. Así que nada, voy a acabar leyendo un pasaje, bueno, de hecho dos, porque como no tengo traducción, pues me han dicho que puedo dos. Uno es horrible y el otro es peor todavía, ¿no? A ver, que tengo aquí las Este se llama Lirios Blancos, que creo que es el motivo por el que me regalan tantas flores. Y empieza así. 2 cicatrices conforman mi ombligo. La primera me desligó de mi madre, la segunda de la posibilidad de serlo. Una tiene 35 años, la otra 19 horas. Ayer, un espermatozoide ligero y vivaz podría haber fecundado uno de mis óvulos y el embrión resultante haber viajado a través de una de mis trompas de falopio hasta anidar en mi pared uterina. Hoy, ese mismo espermatozoide chocaría irremediablemente contra una costura sanguinolenta de carne rosa. Como premio de consolación, un ramo de lirios blancos adorna la mesilla. La sensación es la de estar dentro de una pecera blanca. Azulejos blancos revisten el suelo, las paredes y el techo. También son blancos el lavabo, el taburete y la cortina de ducha. El conjunto es cegador, hasta el punto de que me resulta difícil calcular las distancias, como si hubiera accedido a un espacio de 2 dimensiones. Otra opción es que se trate de un baño de hospital perfectamente normal y yo me encuentre aún bajo los efectos de la anestesia. Queréis leerlo, que yo no voy a leer ya más. Y el otro, que está bastante más avanzado en el libro y forma parte del relato que se titula Carnívoras, pero no es el principio, está al final, de hecho. Dice así: en ese momento, la mujer de rojo se incorporó empapada en sangre y escupió 2 costillas que acertó a encestar en el paragüero. Hizo saltar el collar de su cuello y, tras azotarlo contra la barra varias veces, lo lanzó hacia el pelirrojo, que quedó inmovilizado por los pies. De los brazos se ocuparon Maite y las correas de su delantal. El pequeño Gulliver cerró los ojos y se abandonó a su destino, que esta última sentenció clavándole la punta de uno de sus pendientes en el corazón. A continuación, las 3 se abalanzaron sobre él, e incluso la gacela, que hasta ese momento observaba el espectáculo consternada, modificó su dieta para unirse al banquete. Cuando volví la vista hacia la entrada, la mujer leopardo se lamía las manos después de haber desmembrado a su marido. Trasladamos el cadáver junto con el del hombre ya sin rizos como ofrenda a la mujer encaramada a la lámpara. Me concentré unos segundos en mi propia respiración, superficial y acelerada. Después observé el nuevo paisaje, a todas luces excesivo. Poco a poco, como el ciego expuesto a la luz por primera vez, fui identificando cada color, cada textura, nombrando en mi cabeza cada fragmento de la grotesca composición. Un plato, un tenedor, varios dientes. Un zapato, una botella rota, un brazo por el que asomaba la cabeza astillada de un número. Un hígado mordisqueado, una pierna deshecha. Los manteles, empapados en sangre y vino, goteaban sobre el suelo, provocando un repiqueteo constante, como el de cientos de estalactitas en una cueva. Una cueva deshabitada hasta entonces y poblada ahora por desconocidas en abrupta intimidad. Nos fuimos reconociendo una a una, primero en miradas tímidas, después en gestos cómplices y aliviados, hasta que una llama naranja, saciada y feliz,
refugio en nuestros ojos. Bueno, pues gracias, Leire, y gracias por decirnos cómo se consigue tener un ramo de flores en cada presentación. Los que queráis, los que lo queráis, escribid un cuento con el nombre de una flor. Això és. Val, doncs continuem i us presento molt breument un altre cop l'altre escriptor absent, que no és avui entre nosaltres, que és l'Irati Goicoechea, que no ha pogut estar aquí avui, que va néixer a Beasain, Guipúzcoa també, com no, el 1984, i que és professora també, ella de matemàtiques a l'ensenyament secundari. Té a més un programa a la ràdio sobre literatura i ha estat bertsolari, que és una mena d'improvisadora oral. Ha obtingut diversos premis de literatura infantil i juvenil i ha cultivat també la poesia i la narrativa. I té diferents llibres, Arraroal 2010, Tren Àndic de Torrenean 2010 també, Ester 2011 o Andraisea 2014. El 2021 publica la seva primera novel·la, amb el títol original de Ria Kestu Barkatuko, que és justament el que presentem avui en castellà aquí i en traducció de Fernando Rey. La novel·la va ser guardonada amb el Premi Igarza. I el que explica més o menys, El pueblo no perdonarà, és que ETA va assassinar el pare de l'Oiana fa 22 anys, quan ella en tenia 19. I la ferida d'ella, d'Oiana, continua viva, però no parla d'això amb ningú. Tampoc ha explicat res clar als seus fills, encara que en el fons sap que parlar d'això els faria bé a tots. Un dia rep la inesperada trucada d'un antropòleg que recull testimonis de diferents víctimes i desitja reunir-se amb ella. Aquesta trobada, evidentment, obrirà l'aixeta de la memòria. L'autora aborda amb aquest llibre un tema molt dolorós, amb absoluta sensibilitat, substituint proclames i prejudicis per un profund esforç d'empatia, delicadesa i emoció, perquè les paraules també poden contribuir a mitigar els vells patiments. I finalment, last but not least, hem de presentar aquí el meu estimat Beñat Sarasola, que va néixer a Donostia, Sant Sebastià, també el 1984, que és llicenciat en Filosofia i en Teoria de la Literatura, doctor, professor de la Universitat del País Basc, i malgrat la seva joventut doncs, ja té un llarg recorregut en el panorama de les lletres basques. De fet, acaba de tornar ara mateix d'una estada creativa als Estats Units amb l'objectiu d'avançar amb el que serà el seu proper llibre. De moment, però, ha publicat 2 llibres de poesia, el 2007 Caixa Utsbat i el 2009 Alea. L'assaig Banyar en Belano al dia, el 2015. Ha estat responsable també de la col·lecció de poesia Munduko Poesia Kaierak i redactor i presentador del programa sobre literatura de la televisió pública basca, Sautrela. El 2019 publica la seva primera novel·la, Deklaratzekorik ez, la traducció del qual al castellà presentem ara. I aquesta traducció justament va anar a càrrec d'un altre escriptor, que és Ángel Erro. I ell, millor que ningú, ens explicarà alguna cosa sobre el seu llibre. Ur zurrusta edatzen zaio parez pare. Jario fineko errezel modukoa. Hain fina ez zen gibelekoa lausoki ikus dezakeen. Kristal transluzido bat balitz bezala. Motel, uraren erresistentzia sumatuz, aurrera egin eta lerro perfektua desegitearen plazera sentitu du lepotik bera doakion uraren gozoarekin batera. Aurrean du beirate zabala, eta kondensazioa gora bera, ondo ikus dezake kanpoaldean akitzen ari den egunargia. Bere harridurarako, oskarribida bat batean, lainoek paso eman diote urdin geroz eta urdinkaragoari. Ez du besterik sentitzen orain, bizitzen jarraitzeko desio sakon bat, aspaldiko biziena. Begiak itxi ditu. Ura zar ez dakion, bainoago mundutik ihes egin dezakelako sentimen faltsua sentitu nahi duelako. Urrun imaginatzen du bere burua, miren aldamenean duela planetako zoko eskuturen batean, ur jauzi baten pean akaso, edo urruneko erreka batean,
eta begiak irikitzean antxe ikusiko duela bere burua, Euskal Herritik, eta eguneroko zabor horretatik guztitik, eta poliziatik, eta unarengandik, eta imazengandik aparte. Aretoko hots bikoiztuei erreparatu die, oihartzunak han, oihartzunak hemen, uraren jarioa, emakume ahots batzuk nonbait, motor baten zarata sotila, burbuilak, ura laba bezain gori. Erregulartasun bat bilatu du, soinuen errepikatze zirkular moduko bat, betirako jirabira horretan geratzeko. Un chorro de agua se despliega frente a él, una suerte de cortina líquida, tan fina que puede adivinarse qué hay detrás de ella, como si se tratara de un cristal translúcido. Avanza lentamente, notando la resistencia del agua, siente el placer de desbaratar la línea perfecta a la vez que la dulzura del agua que le cae por los hombros. Ante sí tiene la amplia cristalera y a pesar de la condensación, puede apreciar claramente cómo declina la luz del día. Para su sorpresa, el cielo está completamente despejado. Las nubes han dado paso a un cielo cada vez más azulado. Ahora no siente nada más que un profundo deseo, más vívido que nunca, de seguir viviendo. Cierra los ojos, más que para impedir que se le meta agua, porque trata de experimentar la falsa sensación de poder huir del mundo. Se imagina lejos, al lado de Miren, en algún ignoto rincón del planeta, quizás bajo una cascada o en un remoto riachuelo, y que al abrir los ojos se encontrará allá, alejado del País Vasco, de toda esa basura diaria, de la policía de Unai e Imaz. Se fija en los sonidos duplicados de la estancia, llena de ecos, el flujo del agua, algunas voces femeninas, el sonido delicado de un motor, burbujas, el agua ardiendo como la lava. Busca un patrón, una especie de reiteración circular de los sonidos, para permanecer eternamente en esa rotación. Moltes gràcies a tothom per haver vingut i gràcies també a la llibreria per l'acollida. Em fa molta il·lusió estar aquí perquè vaig viure aquí gairebé 5 anys, fa molts anys, a Barcelona, i és la primera vegada que es tradueix un llibre meu al castellà i els meus amics, que alguns estan aquí, poden llegir ara també en castellà i per això estic molt il·lusionat. Passaré al castellà ara per parlar del llibre perquè ja em costa parlar en castellà i no en euskera, però després si teniu alguna pregunta en català podeu fer en català també. Bueno, este libro, como ha dicho Aritz, se publicó en 2019 en euskera y bueno, no sé, se me hace difícil definir el libro. Por lo general yo tiendo a evitar lo temático cuando leo la literatura, o para mí no es el punto de partida de cuando leo literatura o de lo que me interesa en la literatura, pero lo cierto es que escribí este libro y si existe un tema en este libro es el gran tema en el País Vasco, o el gran tema que ha sido, que es el famoso conflicto vasco, o como queréis llamarlo, la cosa, como le llama Iván Zaldúa, un escritor vasco también, por lo que es un poco paradójico desde mi punto de vista. Y de alguna forma cuando lo escribí, de todas formas tuve bastante presente esto, es decir, tampoco quería que fuera un libro que explicara o que fuera sobre, en un sentido estricto, sobre el tema vasco, ¿no? Bueno, diría que en este libro tiene mucho peso el protagonista, digamos, todo el libro, aunque esté la mayor parte del libro escrito en tercera persona, todo el rato estamos mirando desde el protagonista, que no tiene nombre, no conocemos su nombre, pero bueno, es un chico de unos 30 y tantos años, que es librero y que tiene una vida un tanto penosa, diría, en general, a nivel afectivo, a nivel político, a todos los niveles. En gran medida diría que no era un personaje llamado a ser protagonista de una novela, diría, pero lo es en este caso, ¿no? Cuando he ido a un club de lectura, etcétera, pues generalmente los lectores tienen una sensación un poco ambivalente
con el protagonista. Muchos me han solido decir, pero este es un idiota, pero que es insoportable este tipo y tal. Y bueno, he intentado no hacer un personaje heroico, precisamente en un conflicto como tal. Creo que lo más interesante es buscar otro tipo de personajes. Tampoco quería hacer un antihéroe como tal. Y bueno, creo que al final ha salido este personaje principal. La historia está dividida en dos partes, digamos. La mayor parte está situada más o menos en 2009, 2010 y la otra parte en el pasado, en los años 90. Y de alguna forma vemos cómo pues, el paso del tiempo pues, ha transformado al personaje principal, ha cambiado su visión política, pero creo que bueno, también unida a muchas cuestiones de tipo personal, de amigos, amistades, amores, etcétera, ¿no? Ahora cuando lo he retomado, además después de 2019, ya han pasado unos 4 años, siempre tengo la sensación con este libro de que es un libro que el ambiente que describe el libro, el ambiente, el contexto, se me hace muy lejano, aunque en realidad la mayor parte sea del 2010 y tampoco han pasado tantísimos años. Diría que en el contexto vasco pues han pasado muchos más años de los que realmente han pasado y de alguna forma tengo la sensación de que retrata una época muy lejana a la actual, no sé cómo decirlo, ¿no? De alguna forma es un libro, diría yo, que es un poco que va a destiempo en el tiempo, históricamente, pero quiero pensar que eso precisamente sea interesante literariamente, ¿no? ¿Qué más? Pues, bueno, como he dicho, está la historia básicamente cuenta, como he dicho, en el 2010-2009, pues este personaje que ha tenido en el pasado una historia de militancia política no del todo convencida, diría yo, aunque este personaje nada lo hace del todo convencido, es un personaje un tanto que se deja llevar, diría yo, pero bueno, ese pasado luego le pasa factura y lo que vemos en la actualidad, en ese caso en el 2009-2010, vemos cómo el pasado vuelve hacia él y cómo le afecta a su vida en todas las vertientes, ¿no? En el familiar, en las amistades, etcétera, ¿no? Y eso es lo que vemos un poco a lo largo de esta novela. Y nada más, si os interesa, ahí lo tenéis, y si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues encantadas de responder. Doncs moltes gràcies tu també, Benyat, per la presentació del teu llibre. Efectivament, si els llibres us interessen, els tenim aquí a la llibreria No Llegiu, a la que torno a agrair ara que és present el Xavi aquí amb nosaltres. T'ho torno a dir, abans no hi eres, no ho has sentit potser, però gràcies per l'acollida. I per tant els llibres els teniu a la venda aquí i efectivament també, com ha dit el Benyat, si algú de vosaltres té alguna qüestió, alguna pregunta, alguna cosa a la que podem ajudar a aclarir, doncs amb molt de gust ho farem. És veritat que ho han explicat tot molt bé i per tant potser no ha quedat cap cosa per aclarir, però si algú té alguna intervenció a fer, doncs... I si és que no, doncs ho deixem aquí també, no passa res, ja hem parlat prou, ells ho han fet molt bé, els autors ho han fet molt bé, han explicat molt bé de què van els seus llibres i per tant jo crec que l'important està fet. Per tant, tornar a agrair-vos la vostra presència avui aquí i encantats de ser a Barcelona, de ser a la No Llegiu i de presentar-vos llibres de literatura basca que poden ser interessants més enllà de les fronteres del País Basc. Gràcies i fins la propera.